Entre los muros silenciosos de un antiguo monasterio andaluz, algo sagrado se ha quebrado. Una sombra se desliza entre plegarias, y un crimen, oculto tras la apariencia de pureza, espera ser comprendido por la mente más meticulosa de todas. Antes de comenzar, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás escuchando y qué hora es allá. Cuéntamelo en los comentarios. Ponte cómodo, deja que el misterio respire entre los olivos y las campanas del atardecer. Empecemos la historia. El tren se detuvo en una pequeña estación blanca, rodeada de cipreses que parecían custodiar el silencio. Desde allí, Hercule Poirot fue conducido en un coche modesto hasta el monasterio de la Encina, un antiguo refugio espiritual convertido en hospedería. La piedra dorada del edificio brillaba bajo la luz suave de Andalucía, y el aire olía a romero y a historia. Poirot, con su impecable sombrero de fieltro y su bastón de mango de plata, avanzó con paso medido por el claustro. Su espíritu, acostumbrado al ruido de las ciudades, halló en aquella calma algo casi perturbador. Las campanas repicaban con lentitud, como si midieran no el tiempo, sino la paciencia de las almas. El administrador, un hombre afable pero distante, le habló del carácter meditativo de los huéspedes. Poirot sonrió con cortesía, aunque en su mirada brilló un leve interés analítico. El silencio, pensó, no era siempre sinónimo de paz. A menudo ocultaba secretos que preferían no pronunciarse. Cuando entró en su celda, sencilla y limpia, notó el rumor leve de pasos en el pasillo y una voz femenina apagada por la distancia. Poirot ajustó su bigote y pensó, incluso los muros de piedra escuchan más de lo que confiesan los hombres. Esa noche, en el refectorio abovedado donde antiguamente se rezaban vísperas, los huéspedes se reunieron para cenar. Las velas, dispuestas con precisión monástica, proyectaban sombras que parecían moverse al compás de las conversaciones. Poirot se sentó entre un pintor andaluz de expresión melancólica, un joven sacerdote con mirada huidiza y una dama viuda de voz serena, la señora Valdés. El ambiente tenía una cortesía medida, casi litúrgica. Se hablaba de arte sacro, de restauraciones y de música, pero cada palabra parecía cuidadosamente elegida, como si todos temieran revelar algo más de lo debido. Poirot escuchaba con atención, no las palabras, sino los silencios entre ellas. La señora Valdés habló poco, pero cuando lo hizo, su tono dejaba entrever un orgullo casi regio. Don Javier Aranda, el pintor, la miraba como quien observa una figura que no pertenece al mundo terrenal. El padre Anselmo, en cambio, mantenía los ojos fijos en su copa, incapaz de sostener su presencia. Poirot, ajeno en apariencia, degustaba el vino con calma. En su mente, sin embargo, los hilos del comportamiento humano comenzaban a entretejerse. El alma humana, pensó, es más intrincada que cualquier tapiz de Flandes. Cuando la cena concluyó, los huéspedes se dispersaron entre murmullos y saludos. Poirot permaneció un instante más, contemplando los vitrales oscurecidos. Fue entonces cuando un joven sirviente, con gesto nervioso, entró al refectorio sosteniendo un objeto insólito, un sombrero rojo, de fieltro fino y ribeteado en cinta negra. «Disculpen, señores», dijo. «Alguien olvidó esto». El sombrero era de una elegancia singular, impropia del austero entorno monástico. Destacaba con fuerza entre la madera gastada y las sombras. Los presentes se miraron entre sí. Nadie reclamó su pertenencia. Poirot se levantó lentamente. Examinó el objeto con una atención casi reverencial. Había en él algo que no armonizaba con el resto del lugar, como una nota disonante en una melodía antigua. El administrador frunció el ceño. «Debe de ser de la señora Valdés», afirmó. «Nadie más aquí tendría tan refinado gusto». Pero la mujer no estaba presente. Afuera, el viento comenzaba a arrastrar hojas secas, y un eco lejano de campanas marcaba la hora. Poirot inclinó la cabeza, pensativo. Un simple accesorio,
olvidado tras una cena, podía ser un hilo que deshiciera todo un tejido de apariencias. A la mañana siguiente, durante el desayuno, el administrador presentó el sombrero a la señora Valdés. La dama alzó una ceja con elegante desconcierto y sonrió con frialdad. «No es mío», dijo suavemente. «Jamás usaría un color tan audaz». Sus dedos, enguantados de gris perla, no se acercaron al objeto. Hubo un silencio incómodo. El pintor bajó la mirada. El sacerdote fingió orar. Poirot observó. La negativa era demasiado pulida, demasiado exacta, como si hubiera sido ensayada. «Sin embargo, madame», murmuró Poirot, «el administrador afirma haberla visto llegar con él». «Entonces el administrador se equivoca», replicó ella con calma, pero una sombra cruzó su rostro, fugaz como una nube sobre el sol. Poirot asintió, sin discutir. Había aprendido que la verdad rara vez se pronunciaba en voz alta, más bien se dejaba escapar en una pausa o en una respiración contenida. El sombrero quedó sobre la mesa, convertido en un testigo silencioso. Poirot tomó nota mental del detalle. El objeto había sido negado, pero no devuelto a su dueña. Durante el resto del día, el ambiente del monasterio se volvió espeso, como si el aire cargara un secreto. Poirot, que paseaba entre los claustros, notó en cada rostro un reflejo distinto del mismo temor. Don Javier Aranda reía con una cortesía forzada cuando alguien mencionaba la cena, pero su risa se extinguía de inmediato, como un fósforo mojado. La señora Valdés mantenía una compostura impecable, aunque sus manos jugaban con el rosario más de lo necesario. El padre Anselmo, por su parte, evitaba cruzar miradas, refugiándose en sus oraciones con un fervor casi inquieto. Poirot, observador de almas antes que de crímenes, comprendió que todos mentían un poco. Pero las mentiras humanas no siempre se dicen con palabras. Aquella noche, el sombrero carmesí seguía sobre una mesa del refectorio. Nadie lo había reclamado, y sin embargo, cada huésped parecía mirarlo de reojo, como si su mera existencia recordara algo que preferían olvidar. Al retirarse a su celda, Poirot encendió la lámpara y abrió su cuaderno de notas. La pluma se deslizó con ritmo metódico, como si su pensamiento tuviera la precisión de un reloj. «Un objeto olvidado», escribió. «Una negación demasiado serena. 3 rostros alterados». Apoyó el mentón sobre la mano y contempló la llama vacilante de la lámpara. Había aprendido que en los lugares donde reina el silencio, los secretos crecen con más fuerza. El sombrero carmesí no era una simple prenda, era una intrusión, una nota disonante en la armonía monástica. Poirot cerró el cuaderno con suavidad. Afuera, el viento soplaba entre los olivos, y el tañido lejano de una campana marcó la medianoche. «Mon Dieu», susurró con una sonrisa cansada. «¿Por qué un objeto tan hermoso inspira tanto silencio?» El sol apenas despuntaba sobre los campos cuando un grito desgarró la quietud del monasterio. Las aves, que anidaban entre los olivos, alzaron el vuelo en una confusión de alas y luz. Poirot, aún en bata, se asomó al claustro con el ceño fruncido. La voz provenía del sendero que conducía al pequeño huerto. Minutos después, el cuerpo de la señora Valdés yacía sobre la hierba húmeda, su semblante sereno, las manos juntas sobre el regazo como si aún rezara. El reloj de pulsera, detenido a las 9:30, marcaba la hora exacta en que el tiempo se le había detenido. Los huéspedes, convocados por el rumor, se agolparon alrededor, murmurando oraciones entrecortadas. El administrador del monasterio balbuceaba explicaciones. El pintor Aranda permanecía rígido, y Lucía de los Reyes parecía flotar en un estado de irrealidad. Poirot observó la escena con una gravedad que no necesitaba palabras. La muerte, pensó, es un espejo donde se refleja la verdad de los vivos. Y mientras los olivos se mecían con el viento, una sospecha ligera, como el vuelo de una hoja, comenzó a posarse sobre su mente metódica.
Poirot se inclinó sobre el cuerpo con respeto, examinando los detalles con su precisión habitual. No había signos de lucha, ni heridas visibles. El rostro de la señora Valdés conservaba una paz inquietante, la de quien muere sin entender que ha muerto. Pero algo más captó la atención del detective. Un perfume, persistente y dulce, flotaba sobre el aire como una presencia obstinada. Un aroma de violeta, murmuró, pero con un fondo, ¿cómo decirlo?, de resignación. A un lado, entre la hierba alta, un guante gris yacía rasgado por la costura. Poirot lo levantó con sus pinzas de mirada. No había barro en él, ni señales de violencia. Solo un pequeño hilo rojo en su borde, casi imperceptible. Cerró los ojos un instante. No hay lucha, no hay ruido, no hay rastro de huida. Y sin embargo, hay silencio culpable. El padre Anselmo murmuraba una oración a pocos pasos mientras el viento movía los rosarios colgados en la galería. Poirot aspiró nuevamente el aire. Aquella fragancia no pertenecía a la difunta. Había sido puesta allí, como una firma invisible. Don Javier Aranda se mantenía a cierta distancia, apoyado en el tronco de un olivo. Su rostro, normalmente sereno, tenía ahora la palidez de un lienzo inacabado. Sus ojos, oscuros y fatigados, parecían analizar la escena con la precisión de un artista ante su obra más trágica. «La muerte tiene sus colores, Monsieur Poirot», dijo con voz apagada. «El blanco del silencio, el gris de la culpa, y, a veces, el rojo de la vanidad». Poirot lo observó con interés. «¿Vanidad, dice usted?» El pintor asintió. «Algunos viven rodeados de belleza, pero no la soportan si no les pertenece. La señora Valdés era así. Todo lo que tocaba debía ser suyo, incluso lo ajeno». Poirot percibió en sus palabras una mezcla de admiración y desprecio. Había emoción contenida, y en el temblor apenas visible de su mano, un duelo que parecía más íntimo que moral. El belga comprendió que Aranda no solo pintaba rostros, sino que los descomponía con la mirada. Y mientras el hombre hablaba de sombras y luz, Poirot ya intuía que aquel artista no solo había contemplado la belleza de la señora Valdés, sino también su peligro. Lucía de los Reyes permanecía sentada en el jardín, con las manos cruzadas sobre el regazo y el rostro vuelto hacia los olivos. No lloraba. Su serenidad era tan firme que resultaba inquietante. Poirot se acercó despacio, inclinando levemente la cabeza en señal de respeto. «Madame», dijo con voz suave, «¿la conocía usted bien?» Lucía tardó en responder. La conocía como se conoce a una sombra. Coincidimos en el sufrimiento, pero no en la forma de llevarlo. Su voz era melodiosa, pero en su mirada se ocultaba un brillo de rencor. La muerte, monsieur, no es siempre enemiga. A veces, libera. Poirot la escuchó sin interrumpirla. Su intuición le decía que aquella mujer había amado y perdido, y que la muerte de la señora Valdés removía un pasado aún vivo. «¿Y cree usted que ella temía algo?», preguntó. Lucía bajó la mirada. «Temía el silencio, como todos los que tienen demasiado que callar». Poirot sintió un escalofrío. Aquella frase, sencilla y fría, era más reveladora que un testimonio completo. Los que buscan paz, pensó, a menudo huyen de su propia conciencia. El padre Anselmo caminaba con paso incierto por el claustro, sosteniendo un rosario entre los dedos. Cuando Poirot se acercó, el religioso pareció sobresaltarse, aunque enseguida fingió serenidad. «La muerte de un alma es siempre una pérdida, monsieur», dijo con tono grave. «Pero el Señor obra con sabiduría». Poirot lo observó detenidamente. «Ah, pero a veces, mon père, los hombres interpretan la voluntad de Dios según sus deseos, ¿n'est-ce pas?» El fraile bajó la vista. Su voz tembló. «Ella buscaba consuelo en mí, pero el consuelo no siempre es inocente». Poirot no insistió. Las palabras del sacerdote eran tan medidas que resultaban sospechosas.
En su rostro se mezclaban la culpa y la devoción, y cuando pronunció una breve oración, su voz parecía una súplica dirigida a sí mismo más que a Dios. El detective, al apartarse, pensó que aquel hombre había amado alguna vez. No del modo terreno, quizás, pero sí con la intensidad de quien renuncia demasiado tarde. Y comprendió que el pasado, cuando se oculta bajo los hábitos, pesa más que cualquier penitencia. El cuerpo de la señora Valdés fue trasladado a la pequeña capilla, envuelto en un silencio que parecía absorber todo sonido. Los huéspedes hablaron de partir, pero Poirot, con su innata calma, anunció su intención de permanecer. «No hay crimen evidente», dijo. «Y sin embargo, hay algo que me inquieta, un equilibrio roto, como un cuadro colgado torcido en la pared del alma». El administrador lo miró con sorpresa, pero Poirot ya había vuelto a su habitación. Sobre la mesa, extendió el guante rasgado y lo contempló con concentración. El hilo rojo brillaba bajo la luz tenue de la lámpara. «Las pruebas, mon ami, son como los hombres», susurró, «pequeñas, vanidosas y llenas de contradicción». El belga sabía que aquel lugar escondía algo más profundo que una muerte accidental. El perfume, el sombrero, el guante, cada detalle formaba parte de un retrato moral aún incompleto. Y él, que conocía el alma humana mejor que ningún otro, decidió que no descansaría hasta ver ese cuadro terminado. El sol descendía sobre los olivos, bañando el monasterio en tonos de ámbar y cobre. Poirot, de pie junto al ventanal de su celda, miraba el horizonte con gesto pensativo. El aire traía el mismo perfume de violeta que había sentido junto al cuerpo, como un recuerdo obstinado. Abrió su cuaderno y escribió una sola línea. «La verdad no teme al color, pero el alma culpable sí». Luego, cerró los ojos un instante. La imagen del sombrero carmesí reapareció en su mente, brillante, provocador, imposible de olvidar. ¿Por qué negaría una mujer?, se preguntó en voz baja, un objeto que podría haberle salvado la vida. La respuesta, lo sabía, no residía en la razón, sino en el corazón. Y cuando la campana anunció las vísperas, Poirot comprendió que el verdadero misterio acababa de comenzar. El mediodía llegó envuelto en un silencio extraño. El refectorio, habitualmente animado por conversaciones discretas y el sonido de los cubiertos, parecía hoy un lugar donde cada palabra pesaba más de lo tolerable. Poirot tomó asiento en su lugar habitual, sin decir nada, limitándose a observar. El aire tenía una quietud tensa, una expectación casi palpable, como si los muros mismos aguardaran una revelación. Lucía de los Reyes mantenía la vista baja, apartando con lentitud las migas de pan de su plato. Don Javier Aranda, en cambio, comía sin apetito, dibujando con el tenedor líneas imaginarias sobre el mantel. El padre Anselmo bendecía el alimento con un fervor demasiado medido. Poirot, con su calma inquebrantable, notó cómo la atención se desviaba hacia él en pequeños gestos. Un parpadeo rápido, una respiración contenida, un comentario interrumpido. Había aprendido que el silencio, en ciertas circunstancias, puede ser un método de interrogatorio mucho más eficaz que las palabras. Cuando el postre fue servido, el detective dejó su cuchara a un lado y entrelazó las manos. «El alma humana», pensó, «habla más cuando calla que cuando se defiende». Y aquel mediodía, todos estaban hablando en silencio. Después del almuerzo, Poirot se unió al paseo de los huéspedes por el claustro. El ambiente, pese al sol de primavera, conservaba una frialdad que nacía del miedo. Cada conversación parecía un intento de disipar algo invisible, una sombra que seguía a todos los presentes. Don Javier hablaba con elegancia distraída de su arte y de su próxima exposición en Madrid, pero su tono cambiaba cada vez que se mencionaba a la señora Valdés. Lucía, a su lado, fingía escuchar, aunque su mente vagaba lejos, perdida en una melancolía que no disimulaba bien. «Fue una tragedia, sí», dijo ella al fin.
pero algunas tragedias nacen mucho antes de la muerte. Poirot la miró con leve curiosidad. La frase era interesante, demasiado reflexiva para ser casual. El padre Anselmo, que caminaba detrás, añadió en voz baja: «No debemos juzgar a los muertos. Dios reserva esa tarea para sí». Poirot asintió, con una sonrisa apenas visible. «Ah, pero los vivos», pensó, «son menos pacientes que Dios». En aquel breve diálogo, el belga percibió las grietas en la superficie, un arrepentimiento mal oculto, una rivalidad, una culpa que respiraba entre palabras corteses. Y así, el misterio comenzaba a revelarse, no en los hechos, sino en las emociones. Al caer la tarde, los huéspedes se refugiaron en el salón común. Las sombras, alargadas por la luz de las velas, parecían acercar los rostros y distorsionar las expresiones. Poirot, sentado en su sillón, escuchaba sin intervenir. Fue entonces cuando Lucía de los Reyes habló, con voz baja y quebrada. «Anoche oí voces». El murmullo del grupo se detuvo. «¿Voces, madame?», preguntó Poirot con suavidad. «Sí, en el pasillo del ala sur. Eran débiles, pero juraría que discutían. Una mujer y un hombre». Después, silencio. Sus manos temblaban levemente y sus ojos se negaban a mirar a nadie en particular. Don Javier fingió sorpresa, quizá demasiada. El padre Anselmo, por su parte, cerró los ojos y murmuró una breve oración. Poirot observó a cada uno con precisión matemática. Las voces de la noche, reflexionó, son a menudo las de la conciencia. Lucía añadió, casi en un suspiro: «Pensé que eran recuerdos, pero ahora ya no estoy segura». Su confesión quedó suspendida en el aire. Poirot comprendió que aquella mujer había oído más de lo que deseaba admitir, y que su miedo no era al recuerdo, sino a reconocerlo. Horas más tarde, mientras el monasterio se sumía en su habitual calma vespertina, Poirot se dirigió al pequeño estudio, donde don Javier guardaba sus materiales de pintura. El lugar desprendía un aroma a trementina y polvo antiguo. Sobre una mesa, ordenados con precisión, se hallaban varios bocetos. El detective los observó con el respeto de quien entra en la mente de otro hombre. En 3 de ellos aparecía la figura de una mujer, elegante, altiva, con el rostro parcialmente girado. Poirot se inclinó para ver mejor y notó un detalle que detuvo su respiración. La mujer llevaba un sombrero rojo. «¿La señora Valdés?», preguntó sin levantar la voz. Don Javier, que había entrado sin anunciarse, asintió tras una pausa. «Era una inspiración. Le presté mis colores, no su verdad». Poirot sonrió apenas. «Y sin embargo, monsieur, el color revela lo que las palabras ocultan». El pintor intentó desviar la conversación hacia temas artísticos, pero Poirot ya había captado lo esencial. El sombrero, negado con tanta vehemencia, había reaparecido en los trazos de un hombre atormentado por su recuerdo. No era simple arte, era una confesión en pigmento. Aquella noche, durante la misa, el padre Anselmo pronunció un sermón breve, aunque su tono lo convirtió en un juicio. Habló de la vanidad como raíz de todos los males, de cómo el alma que se adorna con orgullo termina ahogándose en su propio reflejo. Los presentes escuchaban con atención, algunos con culpa, otros con irritación disimulada. Poirot, sentado en un banco lateral, entrelazó los dedos y observó. No se le escapó que el sermón no era para todos, sino para alguien concreto. Cuando la homilía terminó, se acercó al sacerdote. «Padre», dijo en voz baja, «ha hablado usted con una convicción admirable». El fraile alzó la vista, sereno, pero con un brillo en los ojos que no era espiritual. «La verdad, monsieur Poirot, a veces debe decirse aunque hiera». Poirot inclinó la cabeza. «Oui, pero a menudo, quien más la proclama es quien más teme escucharla». El sacerdote no respondió, solo apretó el rosario con fuerza. El detective lo dejó marchar, seguro de haber tocado una herida.
Sabía que detrás de cada virtud pronunciada en voz alta se esconde un pecado que la precede. La tarde fue apagándose lentamente, pero el ambiente no recuperó la serenidad. En los pasillos, las conversaciones se volvían más breves, las sonrisas más forzadas. Parecía que cada palabra pronunciada pesara el doble. Poirot recorría el claustro con paso medido, y aunque sus labios permanecían cerrados, sus pensamientos trabajaban con precisión implacable. El sombrero, las voces, el sermón, los gestos. Cada elemento formaba parte de un mismo mosaico. Don Javier evitaba cruzarse con él, refugiado en su estudio. Lucía rezaba más de lo habitual, pero sin convicción. El padre Anselmo desaparecía durante horas. El monasterio, que antes respiraba espiritualidad, se había transformado en un escenario de silencios cargados. Al caer la noche, Poirot tomó asiento en el refectorio vacío. El eco de los pasos le devolvía la soledad del investigador. No hay crimen sin espejo, murmuró para sí, ni alma sin su reflejo. Sintió que todos lo observaban sin atreverse a hacerlo. Aquella inquietud, tan humana, era el preludio del desenlace. Poirot sabía que los culpables de conciencia temen más al pensamiento que a la justicia. El monasterio dormía en un silencio devoto, interrumpido solo por el leve crujir de las vigas antiguas. Poirot, que nunca encontraba reposo mientras quedara una duda en el aire, había pedido acceso a la biblioteca. El padre bibliotecario, un hombre discreto, lo había dejado solo entre volúmenes cubiertos de polvo y siglos. Mientras hojeaba un misal encuadernado en cuero, su dedo rozó algo que no pertenecía a la textura del papel. Una hoja doblada con descuido, escondida entre los salmos. Poirot la extrajo con el cuidado de quien levanta una reliquia. No había firma ni fecha, solo unas líneas escritas con letra firme, femenina. Perdóname por llevar lo que nunca fue mío. El detective leyó la frase varias veces. Aquellas palabras no eran una simple disculpa. Contenían una renuncia, quizá una confesión. Una carta, pensó, sin destinatario, o tal vez con uno imposible. El aire de la biblioteca parecía haberse vuelto más espeso, cargado de un perfume tenue, el mismo que había percibido junto al cuerpo de la señora Valdés. Poirot cerró el misal, guardó la nota en su bolsillo y murmuró: «Mon Dieu, incluso el arrepentimiento tiene su manera de mentir». Poirot caminó lentamente por el pasillo de piedra, sosteniendo la carta como si fuera un corazón ajeno. La frase, tan breve, tan desesperada, no le hablaba de crimen, sino de culpa. No era la confesión de un acto, sino de un sentimiento, el deseo de poseer lo prohibido. Se detuvo bajo un arco y releyó el mensaje. «Perdóname por llevar lo que nunca fue mío». Aquella oración no podía referirse solo a un objeto. Había en ella la cadencia de quien pide perdón no a Dios, sino a una persona amada. Poirot, que conocía los laberintos del alma con la misma precisión con que analizaba las huellas de un zapato, comprendió que la lógica no bastaría para resolver aquel enigma. Aquí se trataba de pasiones humanas, orgullo, amor, vanidad, los verdaderos motores del crimen. Doblando cuidadosamente el papel, murmuró: «El corazón, cuando roba, no deja huellas, pero siempre deja perfume». Y supo que esa nota no había sido escrita en la biblioteca, sino escondida allí como quien entierra su vergüenza entre oraciones. Esa tarde, con la meticulosidad de quien peina un pensamiento, Poirot pidió examinar los objetos personales de la difunta. En una pequeña caja de terciopelo encontró un relicario de plata, desgastado por el roce de los años. Al abrirlo, descubrió un retrato diminuto. Un hombre joven, de rostro noble, vestido con sotana, que sonreía con una serenidad apenas mundana. El retrato estaba protegido por un cristal fino, y en el reverso una inscripción grabada: «Aquel que comprende el silencio, comprende el amor». Poirot entrecerró los ojos.
Aquella frase, un eco de lo espiritual, tenía también el perfume de una devoción humana. Llamó al administrador del monasterio y preguntó con naturalidad: ¿Reconoce usted a este caballero? El hombre lo miró apenas un instante antes de apartar la vista. Era el padre Anselmo, antes de venir aquí. Poirot guardó el relicario en su pañuelo, como quien protege una evidencia y un secreto al mismo tiempo. «Ah», dijo en voz baja, «incluso los santos tienen retratos que prefieren olvidar». En su mente, las piezas comenzaron a girar lentamente, como un reloj al que se le da cuerda tras largo silencio. Esa noche, mientras las campanas marcaban las vísperas, Poirot reflexionó sobre el rostro del joven del retrato. No era el de un místico, sino el de un hombre que había conocido la ternura y quizá la pérdida. Aquella sonrisa tranquila escondía la sombra de una elección irreversible. El padre Anselmo, tan contenido, tan entregado a su deber, era ahora un hombre dividido entre la fe y la memoria. Poirot lo observó durante la oración. Cada palabra de penitencia parecía pronunciada contra sí mismo. Recordó lo que Lucía había dicho. Temía al silencio. Sí, el silencio de la conciencia. Poirot comprendió que el sacerdote no era ajeno al drama que había culminado en la muerte de la señora Valdés. Tal vez la conocía demasiado bien, quizá desde antes de que ambos buscaran refugio en aquel lugar apartado. La devoción, pensó Poirot, es, a veces, la forma más refinada de la huida. El detective sintió que el misterio ya no giraba en torno a un crimen, sino a un pecado transformado en sacrificio. En su celda, Poirot desplegó sobre la mesa la carta, el relicario y una pequeña nota de sus observaciones. Todo comenzaba a encajar con la precisión de un reloj suizo. Había 3 almas atrapadas en el mismo triángulo invisible: la señora Valdés, el padre Anselmo y Lucía de los Reyes. El amor prohibido había tejido entre ellos una red de orgullo y silencio. Uno amó y calló. Otro quiso poseer y mintió. Una tercera, herida, deseó castigar. Poirot veía en cada gesto de los días anteriores la marca de esa lucha interior. El sombrero rojo, el perfume persistente, el guante rasgado. No eran simples detalles, eran símbolos. La señora Valdés había tomado algo que no le pertenecía, no por necesidad, sino por desafío. Y alguien, incapaz de soportar esa ofensa moral, había decidido que la pureza debía imponerse sobre la pasión. Poirot cerró los ojos. «Los crímenes del corazón», murmuró, «se cometen siempre en nombre de la virtud». A la mañana siguiente, Poirot salió al claustro, donde el viento movía suavemente las ramas de los olivos. Entre sus manos sostenía el sombrero carmesí, aquel objeto que había iniciado toda la intriga. Lo contempló como quien observa un símbolo antiguo. El rojo, pensó, color de la vida, del orgullo, de la sangre derramada. No era un accesorio, era una declaración, un desafío. La señora Valdés lo había llevado, no por coquetería, sino por posesión. Quizá el sombrero pertenecía a otra, o había sido un regalo no destinado a ella. En cualquier caso, había usurpado algo sagrado a los ojos de otro. Poirot comprendió entonces su significado más profundo. El sombrero era el emblema de un deseo imposible: ser amada donde no se debía amar, ser recordada donde debía olvidarse. Algo prestado, algo usurpado, algo por lo que alguien moriría, repitió en voz baja, y en su interior supo que el asesinato, si así debía llamarse, no había nacido del odio, sino de la necesidad de restaurar un orden moral quebrado. El crimen, pensó, había sido cometido no por venganza, sino por fe. El claustro se llenaba de una luz tibia, dorada, casi sagrada. A esa hora en que el día comienza a rendirse, Poirot dispuso una mesa sencilla con 3 tazas de porcelana. No era un interrogatorio, era una ceremonia. Los sospechosos, Lucía de los Reyes, don Javier Aranda y el padre Anselmo, se sentaron sin cruzar palabra.
Solo el tintinear de las cucharillas interrumpía el silencio. Poirot observó los gestos mínimos, el temblor de un párpado, el roce nervioso de una mano contra la madera. La verdad, pensó, nunca entra por la puerta grande, se cuela por los pequeños temores. «Amigos míos», dijo con suavidad, «este té no busca saciar la sed del cuerpo, sino la del alma, y algunas almas aquí han callado demasiado». Lucía bajó la mirada. Don Javier apretó los labios, y el fraile entrelazó los dedos en oración. El aire del atardecer parecía suspendido entre ellos, expectante. Poirot sabía que el sol, al inclinarse sobre los olivos, iluminaría no solo la piedra del monasterio, sino también las culpas que se resistían a ser nombradas. Fue don Javier quien rompió primero el silencio. Su voz, al principio vacilante, se volvió más firme al pronunciar el nombre de la difunta. «La señora Valdés me pidió posar para un retrato», dijo. «Quería dejar constancia de su belleza, y de algo más. Yo la pinté con el sombrero rojo, el mismo que negó haber tenido». Poirot lo observó con atención. «¿Y por qué ese color, monsieur?» El pintor suspiró. «Porque el rojo no perdona. Es el color de la pasión y de la culpa. En mis cuadros, ella no buscaba el arte, buscaba la inmortalidad. Sus ojos se perdieron en el horizonte. No la amé, aunque ella creyera lo contrario. La admiré, sí, pero era Lucía», añadió en voz apenas audible, «quien inspiraba mis colores». Un silencio espeso siguió a su confesión. Poirot inclinó la cabeza. «Entonces, monsieur, ¿fue la pintura un refugio o una traición?» Don Javier no respondió. Solo murmuró: «El arte nunca miente, pero los hombres sí». Y en ese instante, Poirot comprendió que el retrato no era una obra, sino una herida. Lucía de los Reyes mantenía las manos en el regazo, pero el temblor de sus dedos delataba la lucha interna. Poirot la observaba con esa paciencia que sabe derribar defensas, sin una sola palabra. «Madame», dijo al fin, «¿acaso no fue usted quien prestó el sombrero?» Lucía levantó la vista. En sus ojos había miedo y una tristeza antigua. «Sí, se lo presté. Lo hice por amistad, o eso quise creer. Ella lo admiraba, decía que le daba suerte. Pero, en el fondo, la voz se quebró. Quería humillarla, que todos la vieran y supieran que aquella elegancia no era suya». Una lágrima descendió por su mejilla. «No deseaba su muerte, monsieur Poirot, solo que sintiera lo que yo sentí, perder lo que se ama». Poirot asintió con compasión. «El rencor, madame, es un fuego pequeño que consume en silencio, pero quema lo suficiente para oscurecer el alma». Lucía apartó la mirada. El sombrero, el mismo que ella había entregado con gesto de falsa cortesía, se había convertido en la última palabra de una conversación nunca dicha entre dos mujeres demasiado parecidas en su orgullo. El padre Anselmo permanecía inmóvil, las manos unidas, la cabeza levemente inclinada. No había reproche ni defensa en su actitud, solo una quietud densa, como si esperara que el tiempo pronunciara por él la sentencia. Poirot, sin apartar los ojos, habló con voz grave. «Padre, usted predicó sobre la vanidad, sobre los peligros del deseo. ¿Predicaba al mundo o a sí mismo?» El fraile levantó lentamente la mirada. Sus ojos, oscuros y serenos, reflejaban una mezcla de culpa y resignación. «A veces, monsieur Poirot, uno predica para no caer en el pecado que ya conoce». Poirot guardó silencio. Sabía que aquella respuesta era una confesión velada. El sacerdote respiró hondo. «Ella vino a mí buscando consuelo, y yo, creyendo ser su guía, olvidé que también soy hombre». Lucía apartó el rostro. Don Javier bajó la cabeza. El viento se coló entre los arcos del claustro, como un murmullo de juicio. Poirot cerró los ojos por un instante. En aquel silencio comprendió que el pecado no había nacido del deseo carnal, sino del orgullo espiritual.
el de un hombre que creyó poder decidir sobre la pureza de otro ser. Cuando el sol comenzó a hundirse entre los olivos, Poirot se quedó quieto, sumido en una reflexión que parecía más religiosa que racional. Su lógica infalible, por primera vez, se enfrentaba a un dilema moral. Comprendió que el crimen no había nacido del odio, sino del deseo de ocultar un pecado más profundo. La muerte de la señora Valdés no era el final de una venganza, sino el intento desesperado de borrar una culpa. Una mujer que usurpa lo que no es suyo, pensó. Un sacerdote que pretende ser juez del alma. Una viuda que mezcla el perdón con el resentimiento. Cada uno había participado en la tragedia, no con las manos, sino con el corazón. Poirot miró el sombrero rojo que reposaba sobre la mesa. El símbolo, murmuró, no del crimen, sino de la conciencia. Levantó la vista hacia ellos. Nadie aquí es inocente, dijo con serenidad, pero algunos cargan pecados más pesados que la muerte misma. Y en su interior comprendió que la justicia humana no siempre sabe juzgar los delitos del alma. El sol desaparecía tras las colinas, tiñendo el claustro de un resplandor dorado que pronto cedió al gris. Nadie hablaba. Lucía miraba el suelo. Don Javier se aferraba a su bastón. El padre Anselmo permanecía en oración muda. Poirot, inmóvil, los observaba con la mirada serena de quien espera una confesión inevitable. El aire, espeso y perfumado, parecía contener más que silencio. Contenía verdad. El detective entrelazó los dedos. A veces, mes a mis, la culpa no mata el cuerpo, pero envenena el espíritu. Y cuando el alma se ahoga, el crimen se disfraza de redención. El padre Anselmo alzó la cabeza. Su rostro, bañado por la luz del crepúsculo, parecía de piedra. «Monsieur Poirot», dijo lentamente, «hay cosas que no se juzgan con la razón». Poirot respondió con calma. «Ah, pero todo pecado, padre, empieza con una idea y termina con un acto». El viento se llevó sus palabras entre los olivos. En ese instante, Poirot supo que la noche no traería descanso, traería la verdad, y con ella, el peso de una conciencia que ya no podía esconderse en la sombra de la fe. Aquella tarde, el monasterio entero parecía contener la respiración. Poirot había pedido que el refectorio se dispusiera exactamente como en la noche del crimen. Los candelabros encendidos, las copas alineadas, las sillas en su posición precisa. Cada detalle obedecía a su memoria infalible, como si el tiempo, dócil ante su razón, se plegara a su voluntad. Los tres sobrevivientes del misterio se sentaron de nuevo en el mismo orden. Don Javier con el rostro sombrío, Lucía pálida y resignada, el padre Anselmo sereno, casi ausente. Poirot permanecía de pie, con las manos cruzadas detrás de la espalda. «Señores», dijo con tono pausado, «la verdad, cuando se niega a mostrarse, debe ser recreada. Así, quizá, se vea a sí misma». El eco de sus palabras se perdió entre los muros de piedra. La luz de las velas titilaba sobre los rostros tensos, y un silencio espeso se instaló, tan profundo que el sonido del viento parecía un susurro humano. Poirot respiró hondo. La escena estaba lista, y no solo el crimen iba a ser revivido, sino las emociones que lo habían engendrado. En el centro del refectorio, sobre el mantel blanco, Poirot colocó el sombrero rojo. Ningún otro objeto tenía tanta fuerza simbólica. Su color era un desafío, una herida abierta en medio de la austeridad monástica. Los presentes lo miraron en silencio. El sombrero, testigo mudo, parecía irradiar una energía propia, como si absorbiera las culpas de quienes lo habían tocado. «Este objeto», dijo Poirot con calma, «fue negado por la señora Valdés y deseado por quienes la rodeaban. Pero más que una prenda, fue una idea, la de poseer lo que no debía ser poseído». Lucía entrelazó los dedos. Don Javier clavó los ojos en el suelo. El padre Anselmo se persignó lentamente. «Mon Dieu»,
murmuró Poirot. Qué extraña criatura es el ser humano. Busca la pureza y cae en el pecado por el camino. El detective recorrió la mesa con la mirada. Nadie se movía. En ese instante comprendió que el sombrero no era solo la clave del crimen, sino el espejo donde cada alma vería reflejado su propio deseo. Poirot se sentó al final de la mesa y los observó en silencio. Su mirada, aguda y serena, era más temida que cualquier acusación. Don Javier Aranda mantenía una compostura forzada. Sus manos, sin embargo, temblaban imperceptiblemente. Miraba el sombrero, luego desviaba los ojos hacia la pared, como si un recuerdo insistente le mordiera la conciencia. Lucía parecía más frágil. El brillo en sus ojos era de angustia contenida. Cada respiración le costaba un esfuerzo visible. El padre Anselmo, en cambio, mantenía el rostro inmóvil, los labios apretados, el rosario entre los dedos. Poirot no habló. Sabía que el silencio, en ciertos momentos, era una herramienta más afilada que la palabra. Fue entonces cuando el pintor soltó una carcajada breve, nerviosa, que se apagó de inmediato. «Esto es una locura», dijo, con voz quebrada. «¿Pretende hacer hablar a los muertos, monsieur Poirot?» «No, monsieur», replicó el belga con suavidad. «Solo a los vivos y a sus conciencias». La tensión se palpaba como un perfume invisible. Poirot comprendió que uno de ellos estaba a punto de quebrarse. Lucía fue la primera en ceder. Cerró los ojos y apoyó las manos sobre la mesa, como si el peso de la verdad le venciera los hombros. «Fui yo», susurró, «quien le prestó el sombrero. Pero no por bondad, ni siquiera por amistad. Quise herirla, monsieur Poirot. Quise que todos la vieran llevando algo que no era suyo». Su voz temblaba. Era una mujer que tomaba lo que deseaba, y yo quise que una vez sintiera lo que es ser señalada. Poirot la escuchaba sin moverse. Su expresión era grave, pero no dura. «No deseaba su muerte», continuó Lucía, «solo su humillación, pero cuando supe lo ocurrido, comprendí que la vergüenza que yo quise darle se volvió contra mí». Un sollozo escapó de su garganta. Don Javier se apartó, incapaz de mirarla. El padre Anselmo bajó la cabeza, murmurando una oración. Poirot se inclinó un poco hacia ella. «Madame, no toda culpa mata, pero toda mentira destruye. Usted prestó el sombrero, pero no la mano que vertió el veneno». Lucía rompió en llanto. La verdad había comenzado a abrirse paso. Poirot esperó unos segundos antes de hablar. El eco de los sollozos se disipó, y solo quedó el leve crujir de la madera bajo el peso del silencio. «La muerte de la señora Valdés», dijo al fin, «no fue producto de la ira, sino de algo más perverso, la fe corrompida». Lucía alzó el rostro, confusa. Don Javier palideció. El padre Anselmo seguía inmóvil, pero sus dedos se aferraban al rosario con una fuerza inhumana. «El vino», continuó Poirot, «aquel que todos bebieron menos ella, fue envenenado, no para castigar, sino para purificar». Sus palabras resonaron con una lentitud solemne. «Alguien quiso salvar su alma destruyendo su cuerpo». Poirot se levantó y caminó lentamente hasta el centro de la mesa. El asesino creyó que la culpa debía ser lavada, pero confundió a Dios con su propio orgullo. Lucía contuvo el aliento. Don Javier se levantó bruscamente, pero Poirot lo detuvo con un gesto. «No, monsieur, no es usted quien mató. Usted pinta la belleza, no la destruye». Su mirada se volvió hacia el fraile, cuya respiración ahora era audible. El padre Anselmo se puso de pie. Su rostro, iluminado por la luz temblorosa de las velas, tenía la serenidad de quien ha esperado este momento. «No necesito su acusación, monsieur Poirot», dijo con voz firme. «Mi conciencia ya la pronunció antes que usted». Lucía lanzó un grito ahogado. Don Javier dio un paso atrás. El fraile prosiguió. «Ella vino a mí buscando absolución,
y yo vi en su arrepentimiento una oportunidad para salvarla, pero su arrepentimiento no era puro, seguía siendo vanidosa, orgullosa. Pensé que solo la muerte la libraría de ese pecado. Poirot lo escuchaba con atención, los ojos entrecerrados. Y así, Montpère, en su intento de redimir un alma, condenó la suya. El sacerdote bajó la cabeza. Fue un acto de misericordia, monsieur, una misericordia que solo Dios puede comprender. Poirot asintió lentamente. Sí, pero Dios, Padre, no necesita verdugos, y el orgullo disfrazado de fe sigue siendo orgullo. Por un momento, el silencio pareció eterno. El fraile se arrodilló, murmurando una oración sin lágrimas. Poirot entendió que aquel crimen no había sido cometido por maldad, sino por la forma más peligrosa del amor, la que se cree divina. El refectorio se hundió en una calma sobrecogedora. El padre Anselmo permanecía arrodillado, los ojos cerrados, como si hablara con un juez invisible. Poirot lo observó con una mezcla de respeto y tristeza. La verdad había salido a la luz, pero su resplandor era doloroso. Aquella muerte no era un acto de crueldad, sino el fruto de una pureza desbordada, deformada por el orgullo. Poirot murmuró, más para sí que para los otros. La vanidad es el espejo donde incluso la virtud se contempla con pecado. El fraile abrió los ojos, turbado por la frase. En su mirada se reflejó, por primera vez, el espanto de quien comprende la magnitud de su error. Lucía sollozaba en silencio. Don Javier permanecía de pie, derrotado por la revelación. Poirot se volvió hacia ellos. Recuerden esto, no toda culpa se absuelve con el perdón. Algunas solo descansan en la memoria de los inocentes. Fuera, el viento soplaba entre los olivos. La noche descendía, llevando consigo la última luz sobre el sombrero rojo. En él, Poirot creyó ver reflejada la verdad final, que la pureza, cuando olvida la compasión, se convierte en su propio crimen. El padre Anselmo se alzó lentamente de su asiento. La penumbra del refectorio parecía envolverlo en un aura de resignación. Había en su mirada un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Por un instante, su voz pareció negarse a salir. Luego, con la serenidad de quien ha dejado de temer, habló. «No busco perdón, monsieur Poirot. Lo que hice, lo hice sabiendo lo que era y lo que significaba». El aire se tornó más denso. Lucía, aún temblorosa, juntó las manos. Don Javier bajó la cabeza, como si un presentimiento pesara sobre él. «Durante días he llevado este silencio», prosiguió el fraile. «Y el silencio, créame, tiene su propio veneno». Poirot no interrumpió. Observaba al hombre con atención, comprendiendo que estaba ante una verdad tan dolorosa como necesaria. El sacerdote cerró los ojos un instante. «La justicia de los hombres castiga el acto, pero hay actos», dijo con voz quebrada, «que solo pueden entenderse a la luz de lo divino y de lo trágico». El eco de sus palabras se extendió entre las piedras del monasterio. Poirot sintió que, al fin, el silencio se rompía no para liberar, sino para condenar. El padre Anselmo respiró hondo, como si buscara fuerzas en el aire quieto. Su voz adquirió un tono sereno, casi litúrgico. «No fue odio lo que me movió», dijo. «Fue compasión. Vi en esa mujer el tormento de un alma perdida, una criatura que jugaba con su propia condena. Sus palabras resonaron con una calma que resultaba más perturbadora que el arrepentimiento. Ella vino a mí, buscando consejo, y en su mirada comprendí que había cruzado el límite. No podía soportar el peso de su mentira. Quise librarla de ese tormento, antes de que el mundo la destruyera». Lucía lanzó un sollozo. Poirot seguía inmóvil. «Le di el vino», continuó el fraile. «Un sorbo, un simple sorbo. Le dije que su culpa descansaría por fin. Ella sonrió. No comprendió que la salvación que le ofrecía era también su fin.
El sacerdote bajó la vista murmurando: «Fue un acto de misericordia, no de violencia. Yo, su confesor, creí que la estaba devolviendo a Dios». Poirot susurró apenas: «Y sin embargo, padre, Dios no pidió su ayuda». El fraile tembló, y el eco de sus propias palabras pareció devolverle la magnitud de su pecado. Sobre la mesa, el sombrero rojo permanecía inmóvil. Nadie lo miraba directamente, y sin embargo, su presencia dominaba la estancia. Su color, tan vivo, contrastaba con la austeridad de las paredes. Parecía contemplar a los presentes con muda ironía, como si representara la pasión que todos habían negado y el orgullo que los había unido. Poirot fijó su atención en aquel objeto. En ese instante comprendió su poder simbólico. No era una prenda, sino el espejo de todos los deseos que habían alimentado la tragedia. Lucía lo miró con horror. Don Javier lo evitaba. El padre Anselmo, en cambio, lo observó unos segundos, como quien reconoce su propia tentación en una imagen sagrada. «El pecado», dijo Poirot en voz baja, «adopta muchas formas, pero siempre busca un cuerpo donde reflejarse». El fraile asintió lentamente. El sombrero era su vanidad. Lo comprendí demasiado tarde. Quise salvar su alma, pero quizás fue mi orgullo el que deseaba salvarse. Poirot no respondió. Sabía que la verdad, al fin revelada, no ofrecía consuelo. Y en el centro de la mesa, el sombrero parecía absorber la última luz del día, testigo eterno de lo que el alma humana puede destruir en nombre de la pureza. Poirot permaneció en silencio. Sus ojos, oscuros y profundos, estaban fijos en el fraile. Había en su expresión una mezcla de piedad y desolación. Durante toda su vida había desenmascarado la lógica del crimen. Sin embargo, ante aquel hombre, sentía que la razón se volvía insuficiente. No había odio, ni beneficio, ni deseo de poder. Solo una convicción torcida, nacida del exceso de fe. «Monsieur Poirot», dijo el sacerdote con voz trémula, «¿puede un alma pecar por amar demasiado a Dios?». El detective no contestó al instante. Miró el suelo, luego levantó la vista. «Oui, mon père, cuando el amor se convierte en juicio, deja de ser amor». El fraile asintió, con una sombra de alivio en su rostro. Poirot reflexionó. Había visto a asesinos justificar sus actos con la lógica, con el miedo, incluso con la necesidad. Pero aquel hombre había matado por virtud, y esa era, pensó, la más peligrosa de las razones. «La justicia», dijo finalmente, «no siempre castiga el mal. A veces debe corregir el bien mal entendido». Sus palabras flotaron en el aire como una plegaria invertida. La verdad, comprendió Poirot, era más amarga que la culpa. Poirot se incorporó lentamente. El rostro del padre Anselmo era un mapa de serenidad y ruina. En los ojos del detective se encendía un brillo distinto, una mezcla de fatiga y lucidez. «Padre», dijo con calma, «hay pecados que nacen de la pasión, y otros que brotan de la pureza. Ambos, créame, conducen a la muerte». El fraile cerró los ojos. «Entonces, ¿qué me queda, Monsieur Poirot?». Poirot suspiró. «Le queda el peso de comprender. No hay redención sin verdad, ni paz sin humildad». Lucía lloraba en silencio. Don Javier se había retirado a un rincón, abatido. Poirot continuó, con tono grave. «Usted no mató un cuerpo, sino una posibilidad. Creyó servir a Dios, pero solo sirvió a su propia certeza. Y en eso, padre, reside la tragedia humana, en confundir el juicio con la fe». El sacerdote inclinó la cabeza. «Quizá tenga razón», susurró, «pero hay momentos en que el alma ya no distingue la voz de Dios de la suya propia». Poirot lo miró con compasión. «Y ese, mon père, es el instante en que el hombre se convierte en su propio verdugo». El padre Anselmo guardó silencio. Parecía más liviano, pero también más viejo. Su confesión, lejos de liberarlo, lo había despojado de todo. Poirot lo observó durante largo rato. Comprendió que incluso el arrepentimiento podía ser una forma de orgullo.
el deseo de controlar hasta la manera en que uno se condena. «La paz, padre», dijo finalmente, «no se alcanza hablando con Dios, sino aprendiendo a callar ante Él». El fraile asintió. Se arrodilló una vez más, no para suplicar perdón, sino para aceptar la soledad que lo esperaba. Lucía se cubrió el rostro. El sombrero rojo seguía allí, inmóvil, símbolo de un pecado compartido. Don Javier lo tomó con cautela y lo colocó sobre la mesa del altar, como si con ese gesto buscara devolverle su inocencia. Poirot dio un paso atrás. Sabía que el caso estaba resuelto, pero el alma humana, esa red de luces y sombras, seguiría siendo su mayor misterio. Cuando abandonó el refectorio, el eco de sus pasos se mezcló con el canto lejano de un monje, y en su mente resonó una última frase: «La fe sin humildad es solo otra forma de soberbia». Poirot descendía por el estrecho sendero que conducía a la salida del monasterio. El sol se ocultaba tras los montes, y las campanas de la tarde sonaban con una lentitud grave, como si acompañaran el paso de las almas que aún no habían hallado reposo. El aire olía a tierra húmeda y a incienso antiguo. A lo lejos, los olivos se mecían suavemente, sus ramas susurrando un idioma que solo los muertos comprendían. Poirot avanzaba con paso medido, el bastón rozando las piedras del camino. Detrás quedaban los muros del monasterio de la Encina, y con ellos un crimen que no era fruto del odio, sino de algo más ambiguo y cruel, la pureza llevada al extremo. El detective belga, de semblante sereno, pensó que el alma humana era más intrincada que cualquier laberinto que hubiera recorrido. «Un hombre mata por amor y otro por virtud», murmuró para sí, «pero ambos llevan el mismo peso en la mirada». Las campanas siguieron tañendo, y en aquel sonido lento, repetido, Poirot creyó escuchar no un llamado a la oración, sino un recordatorio de que la fe, cuando se olvida del perdón, puede volverse una forma de castigo. Se detuvo un momento junto a un muro cubierto de hiedra. De su bolsillo interior sacó la pequeña libreta de cuero que siempre lo acompañaba. La abrió con cuidado, como quien abre un confesionario portátil, y trazó unas líneas con su letra precisa, ordenada, casi matemática. No fue el sombrero lo que se tomó prestado, fue la conciencia. Leyó la frase en silencio. Sonrió con amargura. Aquella observación, sencilla y terrible, resumía toda la tragedia. Cada uno de los implicados había tomado algo que no le pertenecía: una prenda, un afecto, una fe. Y todos habían devuelto solo ruina. Poirot recordó los rostros: el pintor que confundió la inspiración con la posesión, la viuda que disfrazó el rencor de compasión, el fraile que convirtió la piedad en veneno. Ninguno era inocente del todo, porque la verdad, reflexionó, no es patrimonio de los puros, sino de los humildes. Cerró el cuaderno lentamente. El aire había enfriado. Las campanas callaron, pero su eco seguía vibrando en la memoria del detective, igual que el perfume de una flor marchita. Poirot volvió a guardarlo en su abrigo y reanudó el camino, con el rostro inclinado hacia la tierra, como quien lleva en el pensamiento una oración que no se atreve a pronunciar. En el monasterio, el silencio retornaba con paso solemne. Los monjes, tras la confesión del padre Anselmo, habían vuelto a sus rezos cotidianos, pero sus voces sonaban más graves, como si la oración se mezclara con la culpa. Los corredores olían a cera derretida y a flores recién cortadas. La celda del fraile permanecía cerrada, su llave reposando en la sacristía, junto al rosario que había usado la noche del crimen. Nadie se atrevía a tocarlo. El sombrero rojo había sido guardado en una caja de madera, sellada con discreción, como si ocultara un relicario de vergüenza. En la biblioteca, el misal donde Poirot halló la carta seguía abierto en la misma página, y el viento que entraba por las ventanas movía sus hojas con una cadencia extraña, casi humana. Parecía que nada había ocurrido.
Y sin embargo, las paredes, los claustros, los jardines, todo respiraba un silencio distinto, un silencio aprendido. Al caer la noche, el prior encendió una vela frente al altar mayor. Nadie habló, nadie lloró, solo el murmullo de los olivos, allá fuera, acompañó el regreso del silencio. Pero ya no era un silencio de oración, sino uno de memoria, el que deja la verdad cuando se instala para quedarse. Poirot, mientras continuaba su marcha por la senda, comprendió que el silencio no era sinónimo de paz. Lo había aprendido observando los rostros de los monjes, algunos tranquilos, otros rotos por dentro, todos marcados por la herida de lo sucedido. El silencio es el disfraz del remordimiento, pensó, y el alma humana lo usa para convencerse de que ha perdonado. Recordó las palabras del padre Anselmo. Fue un acto de misericordia. Y aquellas de Lucía, pronunciadas entre lágrimas. Solo quise herir, no matar. Ambas frases, distintas y opuestas, nacían del mismo lugar. La necesidad de justificar lo que el corazón no puede borrar. El detective belga miró hacia atrás una última vez. El monasterio se erguía sobre la colina, cubierto por sombras alargadas. A sus ojos parecía un templo erigido no a la fe, sino al silencio mismo. La paz, murmuró, no existe donde la conciencia aún habla. Y en esa certeza encontró su propio desasosiego. Poirot, que había resuelto tantos crímenes con lógica, sabía que aquel caso no pertenecía al dominio del intelecto, sino al del alma. Y el alma, como los olivos que lo rodeaban, siempre guarda raíces que nadie ve. El sendero terminaba donde comenzaban los campos. Poirot se detuvo, observando el horizonte teñido de violeta. La brisa nocturna le rozó el rostro, y por un instante le pareció escuchar el sonido de una campana lejana, un eco que ya no pertenecía al presente. La justicia, pensó, no es más que un intento del hombre por comprender lo que no puede aceptar. Recordó al padre Anselmo, arrodillado, pronunciando palabras de fe con la serenidad del condenado. ¿Era culpable? Sin duda. Pero en su culpa había una pureza que lo hacía trágico, casi inocente. Poirot suspiró. La pureza es el más cruel de los ideales, porque exige perfección a seres que nacen rotos. Abrió su cuaderno una última vez y escribió. La verdad pesa más que el pecado, porque no se redime con el perdón, sino con la memoria. Cerró la libreta y alzó la vista hacia el cielo. Las estrellas comenzaban a aparecer, tímidas, sobre el perfil de los olivos. En aquel instante, Poirot sintió una extraña humildad, la de quien ha comprendido que ningún razonamiento, por perfecto que sea, puede absolver al alma de su propia humanidad. Con paso lento, se alejó hacia la oscuridad. Detrás de él, las campanas callaron para siempre. A veces, la pureza puede ser más cruel que el pecado, y la búsqueda de redención, el camino más directo hacia la perdición. El alma humana, con sus luces y sombras, siempre encontrará una forma de ocultar la verdad, aunque sea tras el velo de la fe. ¿Y tú, crees que una buena intención puede justificar un acto imperdonable? ¿Dónde termina la piedad y comienza el orgullo? Si esta historia te ha hecho reflexionar, comparte tus pensamientos en los comentarios, difunde el misterio y suscríbete para seguir explorando los secretos del alma humana.